Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Juan Díaz y soy colaborador de Rankia. En esta ocasión os voy a hablar de la fiscalidad de los fondos de inversión y espero que sea de vuestro interés. Comenzando con la charla, creo que es interesante que antes de meterme en profundidad con los fondos de inversión, veamos una panorámica general de la fiscalidad de las inversiones. Hemos de decir que las inversiones tributan en el IRPF. Concretamente lo hacen en la base del ahorro. Por tanto, todos los rendimientos de las inversiones que tengamos en el ejercicio van a tributar en el capítulo del capital mobiliario, y si lo que hacemos en el ejercicio también es una operación de venta, van a tributar en un apartado que se llaman ganancias y pérdidas patrimoniales, que a continuación os lo voy a detallar con más precisión. Es importante decir que los planes de pensiones es una inversión, lógicamente, pero no tributan como el resto de las inversiones. Los planes de pensiones tributan en la base general, tanto en la parte de desgravación cuando hacemos aportaciones, como en la parte de tributación cuando hacemos el rescate. Otro aspecto también general de las inversiones es que cuando las inversiones nos producen unas rentas, pues nos hace unas retenciones, que no son ni más ni menos que unos pagos a cuenta. Pero es importante que lo tengamos en cuenta para ver cómo está el tema de la tributación. Otro factor en el que ahora voy a incidir bastante y lo voy a pormenorizar es lo que se llama las ganancias y pérdidas patrimoniales. Se entiende que en una inversión hay una ganancia o una pérdida patrimonial cuando en el ejercicio en el que estamos tributando, pues se ha vendido la inversión, ¿no? Por tanto, también tributa, como hemos dicho antes, en la base del ahorro. Si hemos hecho varias compras y procedemos a hacer una venta parcial, se tiene en cuenta lo que se llama sistema FIFO. Es decir, se vende primero las participaciones más antiguas. Digamos que con esto hago una panorámica rápida, porque no me quiero detener demasiado, en las inversiones en general. Y de este capítulo, lo único que destacaría para tener en cuenta, que de momento los planes de pensiones lo desubiquemos de lo que a continuación voy a contar. Bien, pues ahora voy a entrar ya concretamente en el apartado de los fondos de inversión. Pues bien, todos tenemos un concepto y hemos oído que los fondos de inversión tienen un buen tratamiento fiscal. Una de las razones fundamentales por la que esto es así es porque los fondos de inversión, sus traspasos no tributan. Es decir, yo puedo traspasar entre mis fondos o los fondos que tengo una gestora, traspasarlos a otra y no pago impuestos por este concepto. Esto que parece baladí tiene una gran importancia bajo el punto de vista de una planificación fiscal. Lo primero es porque fiscalmente cuanto más se aplazan los pagos, mucho mejor. Y luego, por otra cosa que para mí es la más importante de todas, y es el hecho de que si yo las ganancias que voy obteniendo las voy acumulando a otros fondos, toda la ganancia, si mi inversión es a largo plazo, está trabajando interés compuesto. Es decir, estoy capitalizando mis ganancias. Con lo cual, esto para los que estáis ya metidos en el tema de la inversión, veréis que juega la magia de interés compuesto y es un factor importantísimo, fiscalmente hablando. Luego, la rentabilidad financiera y fiscal de los fondos de inversión es muy buena. En los fondos de inversión, por supuesto, tributan en la base del ahorro. Los fondos solamente van a tributar cuando se realiza un reembolso. Importante. Ya hemos dicho, cuando se traspasa no tributa. Cuando reembolsamos participaciones de un fondo, se puede tener una ganancia o una pérdida. La ventaja que tiene fiscalmente este concepto es que se pueden compensar ganancias con pérdidas. Lógicamente, al obtener una ganancia, en los fondos de inversión también se va a aplicar una retención. Y ahora voy a comentar un aspecto que es para mí muy importante, que a mucha gente cuando llega la hora de hacer la renta les inquieta mucho. Todas las operaciones que hagamos con los fondos de inversión, reembolsos, ganancias, pérdidas, todo va a venir reflejado en nuestro borrador, en el borrador de Hacienda. Y por tanto, cuando tengamos que hacer nuestra declaración de la renta, no tendremos que hacer nada porque vendrá todo en el borrador
y solamente tendremos que validarlo y no tenemos que hacer nada más. Este aspecto para mí es muy importante. Profundizaré un poco más en estos conceptos. Ahora quiero mostraros el siguiente esquema que he preparado sobre el IRPF. Y ahora sí, aquí quiero desmenuzar un poco más los conceptos que hasta ahora he ido comentando. Tal como vemos aquí en el esquema del IRPF, el esquema del IRPF se compone de dos grandes ramas. Una rama que es la base general y la otra que es la base del ahorro. En la base general vamos a meter todos los conceptos de salarios, rentas de las casas, en fin, todos los conceptos que habitualmente metemos en nuestra renta. Y en la base del ahorro, que es la que ahora nos interesa, es donde van a estar todas las inversiones. ¿De acuerdo? El proceso que va a seguir la tributación va a ser el siguiente. En la base del ahorro se van a juntar todas aquellas cosas que ahora voy a detallar para ver cuántas cosas se han producido en el ejercicio. Se obtiene una base líquida, una vez que se han quitado ciertos gastos, y se le somete a lo que se llama la tabla del ahorro. Esta tabla del ahorro nos va a traducir los rendimientos que hemos tenido en impuestos a pagar. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez que obtengamos la base líquida, lo sometemos a la tabla y Hacienda nos va a decir cuánto hay que pagar. Como el impuesto este es progresivo, pues lo que iremos viendo, según lo que hayamos obtenido en la base líquida, qué tipo de impuesto nos corresponde. Pero automáticamente, cuando hayamos hecho el cálculo, habremos conseguido los impuestos que hay que pagar y una vez que hayamos hecho las deducciones correspondientes y le quitemos las retenciones, veremos lo que nos sale a pagar o a devolver. Esto es el concepto esquemático de la renta que de una forma muy rápida he detallado. Pero yo ahora donde me quiero centrar, que es el objeto de la charla, es en lo concerniente a la base del ahorro. Hemos dicho que todas las inversiones vienen a la base del ahorro. Pues bien, la base del ahorro hay dos compartimentos muy diferenciados. Por una parte, va a haber un compartimento que le llamamos los rendimientos del capital mobiliario, que esto no es ni más ni menos que todas las rentas que se hayan obtenido en el ejercicio, como pueden ser intereses de las cuentas bancarias, los dividendos de las acciones, los rendimientos de los bonos, de la letra del tesoro, en fin, todo ello se va a sumar los rendimientos que hayamos tenido y se va a constituir los rendimientos del capital mobiliario. Y luego, por otra parte, hay otro apartado que se llama el de las variaciones patrimoniales. Y aquí van a estar fundamentalmente metidas todas las operaciones de compraventa que hayamos hecho en el ejercicio y que estén relacionadas con acciones, casas, fondos, ETFs, criptomonedas, en fin, cualquier cosa que haya derivado en una desinversión, es decir, en una venta de un activo que tuviéramos como inversión. Pues bien, en este capítulo de las variaciones patrimoniales es donde aparecen nuestros fondos de inversión. Luego los fondos de inversión van a estar en la base del ahorro y dentro de la base del ahorro en el apartado de variaciones patrimoniales. Una cosa importante a destacar, que los fondos de inversión es el único tipo de inversión metido en este casillero que está sometido a retenciones una vez que se hace la venta. Los demás no están sujetos a retenciones. Eso sí, lo que sí vamos a hacer es que se van a juntar en este casillero tanto ganancias como pérdidas y se van a compensar entre sí. El fondo de inversión va a tributar cuando hayamos hecho un reembolso. Como consecuencia de ese reembolso pueden ocurrir dos cosas, que haya habido una ganancia o haya habido una pérdida. Si ha habido una ganancia, lo que haremos es que esa ganancia pues tendremos que sumarla al resto de los rendimientos y lo meteremos a la base líquida. Y aquí a tributar según la tabla que aquí hemos indicado. Correcto, ¿no? Pero hay una cosa importante. Si aquí hemos tenido una ganancia, esa ganancia la podremos compensar con pérdidas de otros productos. Es decir, una ganancia en fondos
lo puedo compensar con pérdidas que haya tenido en las acciones o cualquier otra cosa. Digamos que aquí se produce la suma algebraica de todas las operaciones de venta. Si al final, todo, como hemos dicho antes, sale positivo, pues la parte que nos salga positiva, pues habrá que meter la base líquida y actividad para el tema. ¿Qué ocurre ahora si lo que en la venta nos ha producido una minusvalía? Pues Hacienda nos permite lo siguiente. Como hemos tenido una minusvalía y no la hemos podido compensar con otras ganancias que han ido por aquí, Hacienda nos permite que esa minusvalía que hemos obtenido en el ejercicio la podamos guardar para pasarla a compensarla en los 4 próximos ejercicios. Compensarla con ganancias que se hayan producido de esta naturaleza. Es decir, yo puedo guardar una pérdida que haya tenido en fondos y mañana, si tengo una ganancia en acciones, recogeré la pérdida que está sin compensar y me la deduciré aquí. Creo que esto sería muy sintéticamente el proceso que vamos a hacer. Hay otro aspecto que tengo que decirlo y no quiero liaros demasiado, pero que también es importante, que es el siguiente. Si en un ejercicio definitivamente hemos tenido pérdidas, hemos tenido una disminución patrimonial aquí, Hacienda nos permite lo siguiente. Nos permite que antes de guardar estas digamos, disminuciones patrimoniales, esta pérdida que hemos tenido ahí, nos permite compensar el 25% de esa pérdida con las ganancias que hubiéramos tenido en el capital mobiliario. Quiero decir lo siguiente. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Si yo al final del ejercicio he tenido una disminución patrimonial de 1.000 euros, Hacienda me va a permitir que 250 euros, es decir, el 25% de esa inversión, lo compense con las ganancias que hubieran habido del capital mobiliario. Todas las operaciones que se hacen de forma automática ya van a venir reflejadas en nuestra renta y, por tanto, no tenemos que preocuparnos de ese aspecto. Bueno, pues esto esquemáticamente es lo que yo quería contaros de los fondos de inversión, que rápidamente lo resumo. Los fondos de inversión cotizan, o sea, tributan en la base del ahorro dentro del apartado variaciones patrimoniales. Los fondos de inversión están sometidos a retenciones. Solamente vamos a tributar por los fondos cuando hayamos hecho una operación de reembolso. Y si hemos tenido una ganancia, va a tributar según el importe de la ganancia, que puede ir desde un 19% hasta este año, que puede ser un 26% si la ganancia obtenida es mayor de 200.000 euros. Vamos a avanzar un poquito más y quiero dejaros aquí puesta la transparencia, los aspectos que he comentado de las ganancias y pérdidas patrimoniales, porque en definitiva es como van a tributar los fondos. Que hay una variación patrimonial en el ejercicio cuando se realiza una venta. Si no hemos hecho ninguna venta, no hay que hacer nada. Hemos dicho que es obvio que la diferencia, la variación patrimonial se cuantifica por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Eso es obvio, ¿no? Van a tributar, como hemos dicho, en la base del ahorro. También hemos dicho que en un mismo ejercicio fiscal se van a sumar las ganancias y las pérdidas y pueden ser de distinta naturaleza. Es decir, podemos compensar ganancias con pérdidas de casas, acciones, fondos de inversión, criptomonedas, o sea, cualquier tipo de inversión. Esto, que parece así liviano, es un tema muy importante. Yo, de hecho, tengo publicado un vídeo que me ciño concretamente al capítulo de ganancias y pérdidas patrimoniales, porque muchas veces desconocemos que si hemos tenido una pérdida por alguna mala inversión, pues posiblemente nos convenga vender otro producto con ganancias para compensar y no tributar y no dejar acumuladas ganancias que luego no van a tributar excesivamente. Aquí yo también he hecho este resumen que he dicho, si al finalizar el ejercicio hay más pérdidas que ganancias, las pérdidas resultantes se guardan en nuestros datos y se podrán compensar con ganancias en los próximos 4 ejercicios. Hemos dicho también, como recordatorio, que al rescatar un fondo, ese rescate va a estar sometido a retención. Y esto es lo que antes he insistido y que vuelvo a repetir otra vez porque considero que es muy importante. Todas las operaciones de compraventa
realizadas en los fondos vendrán reflejadas en nuestro borrador en la declaración de la renta. Y, por tanto, no tendremos que hacer nada, porque estará todo hecho. Solamente tendremos que validarlos y podremos tener la certeza de lo que está puesto allí es lo correcto, porque es lo que el banco, las retenciones que efectúa el banco, y el banco tiene toda la información que hemos utilizado. También deciros, si este aspecto no lo habéis tenido en cuenta, es que antes he dicho que todo este proceso es automático. Y si alguno de vosotros en algún ejercicio ha declarado una minusvalía, si se fija, verá que en el impreso de la renta de cada ejercicio, al finalizar, en los anexos, nos hacen un resumen de cuántas minusvalías tenemos pendientes de compensar. Es decir, que todo el proceso va en automático y además Hacienda nos va a dejar reflejada en nuestra declaración de renta cuánta minusvalía tenemos pendiente de compensar en los 4 años siguientes. Aquí, por precisar un poquito más, pues he puesto un ejemplo de una venta de fondos. Y lo he hecho con un ejemplo en el que se ha producido ganancia y se ha producido una pérdida. Esto más que nada porque a veces cuando habéis vendido no os queda muy claro qué es lo que está pasando con este tema. Muy bien. Vamos a suponer que al comenzar el ejercicio hemos suscrito un fondo por valor de 1.000 euros. Pasados unos meses, si todo lo ha ido muy bien, pues resulta que cuando vamos a venderlo, el valor son 1.200 euros. Pues la ganancia que hemos tenido son 200 euros. Antes hemos dicho que esa ganancia, si la única que tenemos, hay que tributar por ella. Pero ¿qué va a ocurrir? Que el banco que lo sabe todo, que sabe el proceso que ha seguido estas inversiones, el banco va a hacer lo siguiente, va a aplicar la retención del 19% a los 200 euros que hemos tenido de plusvalías. Y, por tanto, nos va a restar de la operación de la venta 38 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos va a ingresar en nuestra cuenta 1.200, nos va a ingresar 1.162 una vez que ha quitado los 38 euros. Y esos 38 euros van a quedar pendientes como retención para cuando hagamos nuestra renta, pues aplicarlos. Luego la plusvalía obtenida por la que tributamos son 200. La retención que nos han hecho la podremos guardar para cuando hagamos nuestra renta. Si por el contrario hemos tenido una pérdida, por ejemplo, similar, hemos suscrito por 1.200 euros y vendemos por 1.000, pues hemos tenido una disminución patrimonial de 200 euros. Aquí el banco no nos aplica retenciones porque no tenemos ganancias. Por tanto, nuestra minusvalía son 200 euros y el banco nos va a ingresar los 1.000 euros que valen nuestras participaciones. Esto es un poco lo que yo quería comentaros de los fondos de inversiones, pero antes quiero también que, aunque no está, digamos, totalmente relacionado con la charla, pero creo que es importante que también lo abordemos, que es lo referente a qué ocurre cuando por herencia o por donación una persona transmite su fondo de inversión a sus herederos. Y por tanto he considerado que aunque este capítulo se escapa totalmente del IRPF, porque esto ya tributa por el impuesto de sucesiones, voy a poner unos pocos ejemplos para que comprendamos este tema. Imaginémonos que una persona ha fallecido y tiene en su poder unos fondos de inversión. ¿Qué va a ocurrir? Si así lo he decidido, esos fondos de inversión van a ir para sus herederos. Sus herederos van a pagar los impuestos correspondientes a lo que le han donado, a lo que le ha heredado, que lo juntarán con otras ganancias o con otros bienes y tributarán por ello. ¿Qué valor van a tener? ¿Qué valor va a tener los fondos que la persona fallecida transmite a los herederos? Pues va a tener el valor liquidativo de los fondos a la fecha de fallecimiento. Es decir, toda la ganancia que hubiera podido tener en vida la persona no se tiene en cuenta, se coge por el valor que tenga en el momento de fallecer. Esto es lo que se llama la plusvalía del muerto, que tiene un nombre muy feo, pero es así. Es decir, los herederos van a pagar solamente por el valor liquidativo. Cuando los herederos reciban esos fondos, van a recibir las participaciones que le hayan correspondido. Si las reparte entre dos hijos al 50%, pues cogerán la mitad de las participaciones del fondo un hijo y la otra el otro y tributarán por lo que corresponda. Luego, entonces aquí no se deriva ninguna otra consideración.
Solamente recordar, pues eso, que los impuestos a los hijos lo van a pagar por el impuesto de sucesiones y donaciones y que sabéis que las herencias, digamos que están cedidas a las comunidades autónomas. Y ahí sí, hay ahí muchos conflictos porque hay muchas discrepancias entre una comunidad y otra en relación con este impuesto, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que ocurriría si una persona en vida quiere donarle unos fondos a su hijo. Vamos a suponer que quiere donarle a un hijo los fondos que tiene. Pues, por supuesto, la misma jugada. El valor de los fondos que la persona dona al hijo se van a calcular con la fecha del día que se haga la donación. El hijo va a tributar por el impuesto de sucesiones en la comunidad donde resida. Ahora, qué bien, ¿qué ocurre? El padre, la persona que ha hecho la donación, el donante, tiene que hacer una maniobra fiscal, que es ver la variación patrimonial que ha tenido en el fondo que ha dado a su hijo, porque ese fondo que ha dado a su hijo, ya hemos dicho el valor que tenía a la fecha de la donación, pero lo puede haber comprado más económico. Luego el padre, o sea, el donante, tiene la obligación de la renta de ese ejercicio hacer la variación patrimonial correspondiente tomando como precio de venta el valor a fechas de la donación y de compra el que tuviera cuando lo adquirió. Y la ganancia obtenida patrimonial tendrá que tributar en la base del ahorro, como hemos dicho hasta ahora. Pues bien, esto es lo que quería comentaros en relación con la fiscalidad de los fondos de inversión. Agradezco vuestra atención y espero que la charla haya sido de vuestro interés. Y sin más, pues os emplazo a una nueva charla. Muchas gracias y buenas tardes.